Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Ante la Prensa. Gracias por estar con nosotros. En esta oportunidad tenemos el gusto de recibir aquí al señor secretario técnico de la sede Próspera, licenciado Jorge Constantino Colindres, al que hacemos contacto vía Zoom hasta Roatán, la hermosa isla de Roatán, donde tiene su sede Próspera. Licenciado Colindres, bienvenido Ante la Prensa. Gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes y con la teleaudiencia sobre un tema tan importante como lo es la atracción de inversión, en verdad, la generación de empleo y luchar por el respeto al Estado de Derecho en el país. Así es, el proyecto SEDES, que empezó siendo el proyecto Red allá en el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa, sin duda es el proyecto de inversión más controversial en los últimos, 20 años aquí en Honduras. Pero mucha gente, licenciado Colindres, me he dado cuenta yo, que no conoce la naturaleza de esta inversión, no saben cuáles son sus características, ni siquiera saben a qué se dedican las sedes que ya están funcionando en el país, que entiendo que son 3. Cuéntenos algo de Próspera. ¿Qué es Próspera? ¿Qué se dedica? Sí, bueno, Próspera esencialmente lo que se dedica es a la atracción de inversión extranjera a Honduras. Es decir, esa es nuestra principal misión y ese es nuestro modelo de negocio. Tenemos la misión de atraer más de 500 millones de dólares en inversión extranjera directa para el 2025. Y entonces la pregunta es ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos para atraer esta inversión extranjera a Honduras? Y es ahí donde entra el tema de la plataforma sede. La inversión y el capital extranjero lo que busca es seguridad jurídica, busca respeto a la propiedad privada, el respeto a los contratos, busca gobiernos eficientes que faciliten la operación de empresas y que no lo entorpezcan, ¿verdad? Con trámites, licencias, burocracias lentas y corruptas, que esos temas ahuyentan la inversión. Entonces, lamentablemente Honduras se caracteriza por tener corrupción, ¿verdad?, en los gobiernos municipales y en las instancias de la administración pública. Se caracteriza por tener un poder judicial débil, que no es independiente, que no es imparcial. Se caracteriza por una débil protección a los derechos de propiedad privada. Por ejemplo, vemos más de 30,000 manzanas invadidas y vemos una respuesta nula por parte del gobierno. Entonces, un país que no tiene Estado de Derecho, que tiene corrupción, que no respeta la propiedad privada, no puede atraer los suficientes niveles de inversión extranjera para impulsar el desarrollo socioeconómico de la nación. Y por eso es que la plataforma sede es crucial, porque con la plataforma sede se dota a ciertas zonas del país de autonomía para que puedan adoptar diferentes reglas, diferentes instituciones. Cada sede tiene su propio gobierno local, que es un gobierno que está autorizado para emitir todas las licencias y todos los permisos necesarios para viabilizar la inversión extranjera aquí en Honduras. Entonces, cuando yo hablo con un inversionista extranjero, yo le digo, podés venir a Honduras, podés venir a Próspera, que está en Roatán y está en La Ceiba. Aquí te vamos a tramitar los permisos, te vamos a tramitar las licencias, hay una garantía de propiedad privada, hay centros de arbitraje independientes, ¿verdad?, con árbitros de primer nivel. Uno de ellos es ex magistrado de la Corte Suprema de Arizona. Tenés libertad comercial, bajos impuestos y nadie aquí te va a pedir mordida. Entonces, claro, eso facilita la atracción de inversión. Y hasta la fecha hemos logrado atraer más de 100 millones de dólares en diferentes sectores de la economía. Si ustedes vienen a Próspera Sede, ¿qué van a encontrar? Bueno, lo que van a encontrar es la torre más alta de Roatán, Duna. Son 14 pisos, 86 unidades. Es la primera construcción vertical de esta magnitud en Islas de la Bahía. La segunda torre la queremos hacer de 19 pisos. Y estas construcciones que van para arriba son mucho más amigables con el ambiente, porque puede aprovechar más el espacio. Si usted construye horizontalmente, pues va haciéndose una afectación a la isla que se puede mitigar si en lugar de construir para los lados, construimos para arriba, y eso es lo que estamos haciendo. Hay hoteles, hay restaurantes, un resort, hay una empresa de exportación de servicios, es decir, en total hay más de 600 empleados
permanentes, son 1.100 en total con los empleos de construcción. Tenemos esta gente que exporta servicios, son profesionales que han conseguido trabajo en empresas estadounidenses y que vienen a la sede, a trabajar desde la sede para empresas estadounidenses. Hay un banco establecido que ha logrado una muy buena atracción de inversiones. Este banco ya está operativo aquí adentro de la sede. Y ha logrado atraer mucho capital extranjero, y este capital pues es para viabilizar préstamos y créditos adentro y afuera de la sede. Entonces tenemos un centro de educación Bitcoin. Recientemente, la semana pasada, se educaron más de 400 niños en la utilización del Bitcoin y cómo eso les puede facilitar el alcanzar su libertad financiera y conectarse con los mercados globales. Entonces, yo me siento sumamente orgulloso de lo que estamos haciendo. Entiendo que es un proyecto controversial, como lo fuese, creo yo, cualquier cambio sustantivo que se dé en una economía o en un país, y eso es pero yo creo que eso es lo que necesita Honduras, ¿verdad? Un cambio sustantivo en sus instituciones y en su forma de regular el comercio y la actividad económica. Licenciado Colindres, uno de los argumentos de las personas que objetan el funcionamiento de las sedes, no solo de Próspera, de las sedes en general, es el tema de la Constitución. Y la Constitución se ha cambiado 2 o 3 veces por este asunto, en 1912, luego en el 2013, luego en el 2022, que prácticamente el Congreso derogó todas las reformas constitucionales con respecto de las sedes. Cuando usted le habla a un inversionista extranjero de seguridad jurídica, pero él se da cuenta de que el Congreso Nacional está cambiando cada rato la Constitución sobre el tema de las sedes, ¿qué refleja eso? Bueno, recordemos que el sistema legal de las sedes fue diseñado específicamente para Honduras, porque Honduras en general, no solo en el tema sedes, sino en todos los sectores económicos, representa altos niveles de inestabilidad política. Solo recordemos, en el 2009 hubo una gran crisis política con la deposición del presidente Zelaya. En el 2012 hubo otra crisis con el tema de la Corte Suprema. En el 2017 una crisis con las elecciones, y ahorita en el 2022 una crisis con el tema de la Junta Directiva del Congreso. Entonces, el país pasa enfrentando estos temas siempre, y al momento de diseñarse el régimen sedes se le dotó de las más amplias garantías de seguridad jurídica que un Estado o nación puede otorgar a una inversión. ¿A qué me refiero? Pues primero, se estableció, es el único régimen especial que está contemplado en la Constitución de la República. Entonces, está al día de hoy en la Constitución. Si bien se hizo una derogatoria el año pasado, la misma no ha sido ratificada aún. Y mientras que no sea ratificada, pues está en la Constitución. Si usted compra una edición actual de la Constitución de Honduras, ahí le va a salir el tema de zonas de empleo y desarrollo económico. Adicional a eso, el Estado de Honduras ratificó un tratado internacional en donde garantiza la permanencia del marco legal de las sedes por un periodo de 50 años. Es decir, no solo está la Constitución, que reconoce y tutela las sedes, sino que hay un tratado internacional ratificado por el Congreso Nacional con más de 86 votos, en donde expresamente le dice que se le garantiza a los inversionistas que el régimen sede va a permanecer en vigencia por un periodo de 50 años. Adicional a eso, el Estado de Honduras ha suscrito contratos de estabilidad jurídica con los inversionistas de las sedes. Estos contratos de estabilidad jurídica duran este periodo de 50 años. Y lo que está establecido en el marco legal es de que si la ley orgánica fuese derogada o el régimen sede fuese derogado, está bien, se deroga, es una decisión del Congreso Nacional, pero la ley sigue en vigencia. Es decir, se deroga, pero sigue en vigencia por el periodo garantizado de estabilidad jurídica. Entonces, ahí le explico yo desde la parte legal, y legalmente están, no podrían estar más blindadas de lo que lo están. El problema se da en que la ley dice una cosa y los políticos y funcionarios dicen otra. Entonces, claro, actualmente la atracción de inversiones a Honduras se ha dificultado muchísimo, en las sedes particularmente, pero en todos los sectores de la economía. Como le digo, hay invasiones de tierras,
hay amenazas de expropiación a empresas del sector energético, se eliminó el tema de empleo por hora, que vino a dificultar la contratación de un montón de estudiantes, ¿verdad? Y de amas de casa que podían trabajar parcialmente. Ahora estamos escuchando una nueva ley de justicia tributaria que está amenazando con gravar grandes patrimonios, con volver al sistema de renta global. Hay sistemas de control de precios que han generado escasez de ciertos productos. Entonces, sí, definitivamente bajo la situación actual se ha dificultado traer inversión, pero al día de hoy nosotros seguimos trabajando. Tenemos la confianza de que vamos a hacer que se respete el Estado de Derecho en Honduras y que se respeten las garantías de los inversionistas para demostrarle tanto a Honduras como a los inversionistas internacionales que podemos hacer de Honduras un destino amigable de la inversión, ¿verdad? Es una lucha, es un reto, pero eso es a lo que nosotros nos dedicamos y por esa razón fue que nos establecimos en el país. Muy bien, vamos a ir a unos mensajes y regresamos para seguir conversando con el licenciado Jorge Constantino Colindres. Él es el director o el secretario técnico de la sede Próspera aquí en nuestro país. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Ante la Prensa estamos conversando con el licenciado Jorge Colindres, es secretario técnico de la sede Próspera, este proyecto de inversión que ha levantado tanta roncha en el país, incluso se convirtió en un tema de la última campaña electoral. Una promesa de campaña del partido de gobierno fue precisamente borrar del mapa las zonas de empleo y desarrollo sedes. Licenciado Colindres, un tema que le preocupa a la gente, he visto yo, es el tema de la soberanía. Incluso los obispos de la conferencia episcopal lo mencionan en una carta pública que ellos publicaron sobre el tema. Soberanía, ¿qué significa esto? ¿La sede es un estado entre otro estado? ¿Se siente usted un pequeñito presidente ahí en Roatán? ¿Puedo ir yo a visitar la sede sin necesidad de pasaporte? Cuéntenos algo de eso. Sí, bueno, mire, primeramente un montón de los pronunciamientos y análisis que se hicieron, en realidad se hicieron durante el 2021, era un año electoral donde todo el mundo estaba agitado y había un sentimiento colectivo de querer sacar al expresidente Hernández del poder, y eso generó una serie de estudios que francamente a mi juicio no son científicos y carecen de técnicas básicas de profesionalismo. ¿En qué sentido? Es de que se hicieron un montón de estudios y análisis y nunca nos preguntaron, nunca escucharon a la otra versión, ¿verdad? Que es la versión nuestra, la que con todo gusto le comento en este momento. Las sedes son parte del Estado de Honduras. Las sedes, existe un concepto popular o en el imaginario de que son pedazos del país que se le dieron a una empresa privada, y eso es falso. Es decir, eso es falso. Lo que son las sedes es un gobierno local de la República de Honduras, tal cual lo establece el artículo 294 de la Constitución, forma parte de la división político-territorial del país. Yo soy una autoridad hondureña, yo soy hondureño por nacimiento, yo soy el gobernador de la sede, yo me encargo de recoger y cobrar los impuestos, de hacer auditorías a las empresas. Yo soy la autoridad pública hondureña encargada de aplicar la ley dentro de la sede. A mí me nombra el gobierno de Honduras como secretario técnico, que es el gobernador de las sedes. Es decir, a mí yo trabajo para la sede, que es un gobierno local que fue creado por el Congreso Nacional y por el gobierno hondureño. Cómo funciona es de que esta zona especial, cuando vienen los inversionistas, estos proponen al gobierno de Honduras una serie de normativas y una serie de instituciones que ellos consideran que son compatibles con la atracción de inversiones y la generación de empleo. Entonces ellos le proponen esas normativas al gobierno hondureño y le proponen que esas normativas se apliquen en determinados terrenos. Todos los terrenos son propiedad privada, de dominio pleno, baldíos, no había pobladores, y
nominan también a una autoridad local, en este caso su servidor. Yo fui nominado por los desarrolladores ante el gobierno de Honduras, y el gobierno de Honduras, de su propia decisión, es quien autorizó las normativas, autorizó que estas normativas especiales se aplicaran en esta zona, y me nombró a mí como la autoridad hondureña encargada de hacer valer y aplicar las normativas en la zona. Eso porque no habían residentes. Una vez que hayan residentes dentro de la sede, una vez que tengamos, en nuestro caso, 150 habitantes permanentes, este cargo es de elección popular. Es decir, los propios residentes de la sede van a elegir a sus autoridades locales de la sede, y pues eso obviamente es un ejercicio de soberanía. Es un ejercicio de soberanía el hecho de que los hondureños, bajo el régimen sede, podamos asociarnos para crear gobiernos locales que tengan instituciones diferentes a las que existen en el resto del país y que sean más atractivas y más competitivas que lo que existe actualmente. Es decir, ¿cómo va a ser una violación a la soberanía si yo soy hondureño? Yo, Jorge Colino, hondureño, y yo cuando vi el régimen sede dije, pucha, dije yo, o sea que si yo me pongo de acuerdo con un propietario, me pongo de acuerdo con inversionistas, con residentes, juntos como hondureños podemos constituir un gobierno local y tener normativas diferentes que sean propicias para nuestro desarrollo. Eso es un ejercicio de soberanía. El 98% de las personas en Próspera son hondureñas. Sí, el tema, claro, los inversionistas son predominantemente de Estados Unidos, porque es el país con más capital, con la economía más grande del mundo. Entonces, y esa es la misión de la sede, atraer capital predominantemente estadounidense, pero si usted viene a la sede, todos son hondureños, las autoridades son hondureñas, los trabajadores son hondureños. Entonces, yo creo que ha habido mucha desinformación al respecto. Las otras dos sedes son de capital hondureño, ¿verdad? Sede en Morazán y Orquídea son de capital hondureño. Próspera es predominantemente capital estadounidense, pero bueno, o sea, yo me siento empoderado como hondureño, y los residentes aquí en Próspera tienen muchísimo mayor control sobre el gobierno local de Próspera sede que el control que ellos pueden ejercer sobre el gobierno nacional. Así es que creo yo que más bien está mejor servida y mejor tutelada la soberanía adentro de la sede que afuera, porque afuera usted no controla lo que hacen los políticos. Los políticos hacen un montón de cosas y todo el mundo estamos en contra, y a ellos no les importa, ellos lo hacen. Aquí en la sede no. Yo soy un fiduciario de los residentes me pueden quitar de mi puesto. Una vez que tengamos 10,000 residentes, todas las normativas van a pasar a referéndum automático. Los residentes pueden forzar referéndums para derogar o aprobar ciertas normativas que yo no puedo decidir. Si los residentes tienen las firmas, ellos pueden activar esos referéndums. Entonces, no, la Próspera sede es más democrática y más respetuoso de la voluntad de los residentes que las otras instituciones gubernamentales del país. Otro de los argumentos, licenciado Colindres, que he escuchado en el tema de las sedes era que se iba a desplazar la población local. Pero usted me dice que ahí donde está la sede Próspera, ahí no había nada. Correcto, le reitero que un montón de los argumentos que se usaron fue en medio de una campaña política del 2021, y un montón era desinformación. A las 3 sedes nos acusaron de desalojar, de expropiar, todo lo cual es enteramente falso. Todos los terrenos que han sido incorporados a Próspera sede, hay 8 propietarios diferentes, ¿verdad? Son los titulares en dominio pleno. Nunca ha habido un conflicto de tierras en las sedes, nunca. Es decir, un conflicto de tierras que se haya tenido que desalojar a alguien, o que alguien está diciendo que esa tierra es de ellos. Nunca ha habido un problema con tema de tierra. Entonces, o sea, parece sorprendente, ¿verdad? Porque por todo lo que se dijo durante el 2021. Sin embargo, hemos sacado constancias, ¿verdad?, ante el Poder Judicial. El Poder Judicial ha certificado de que no hay ninguna controversia legal relativa a las tierras con las sedes. Tenemos constancias de la Secretaría de Derechos Humanos de este gobierno, es decir, este gobierno, la Secretaría de Derechos Humanos ha confirmado de que no hay ninguna controversia relativa a las tierras dentro de las sedes, y también lo ha confirmado el CONADE. Entonces, esa fue una mentira, fue una estrategia de desinformación política para pues ganar una elección. Aquí las sedes
es enteramente voluntaria la participación, a nadie se le impone, la gente viene a participar a la sede, más de 1.100 personas están participando en Próspera Sede, si le suman las otras 2 sedes, son más de 3.000 personas que están trabajando o emprendiendo adentro del régimen sede, todas de su propia voluntad, y en eso es que descansan mis autoridades como secretario técnico, ¿verdad? En el consentimiento de los gobernados, que son nuestros residentes, y en la autonomía que nos reconoce la Constitución de Honduras en su artículo 329. Este modelo de sede, licenciado Colindres, comenzó con, recuerdo yo allá en los años 2010, 2011, que se hablaba mucho del modelo de Hong Kong y de algunas comunidades chinas que se habían como asociado a los municipios, para que el municipio solicitaba al gobierno la instalación de una sede para la generación de empleo. ¿Este modelo sigue o ha ido cambiando con el tiempo? Ese modelo, originalmente había un modelo, el de las regiones especiales de desarrollo, que fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional en el 2012, y entonces lo que hicieron los reformadores del régimen sede es que tomaron la sentencia de la Sala Constitucional y ajustaron el proyecto de normativa conforme a lo que había hecho la Sala, y entonces presentaron al Congreso el tema del régimen de zonas de empleo y desarrollo económico, que es diferente a la primera versión, pero que se inspira y copia y adopta muchos elementos de las zonas económicas especiales, tanto en Hong Kong como en el Medio Oriente. Ahora le voy a decir algo de por qué es tan estratégico este tema de Próspera Sede, porque a nivel global solo hay 5 zonas especiales en el mundo de esta categoría. Es decir, solo hay 5 zonas económicas especiales en el mundo que tienen este modelo y que ha demostrado ser altamente exitoso en la atracción de capital. Y Próspera Sede es la única que está en las Américas, porque todas estas otras zonas están o en Asia o están en el Medio Oriente, y Próspera Sede es la única en las Américas, y eso le da una ventaja competitiva y estratégica fundamental a Honduras, que más bien debería estar aprovechando en este momento que hay muchas empresas que están mirando operaciones de China hacia costas más cercanas, pero se están yendo a México, se están yendo a Guatemala, y Honduras aquí con todas estas políticas más bien estamos ahuyentando toda esta inversión que está viniendo a América Latina, y Honduras es un repelente de toda esta gente que viene para el país, y debería poder aprovechar regímenes como Próspera Sede. Mire Hong Kong. Hong Kong tiene su sistema legal de derecho anglosajón, de derecho común, tiene su propio regulador financiero, tiene sus propias leyes, su propia policía, tiene su propio regulador financiero, su propia dirección de transporte, su propio gobierno local, y es diferente al gobierno y las leyes y normativas generales de China, porque Hong Kong es parte de China, pero Hong Kong tiene su propio estatuto de gobernanza, al igual que lo tiene Próspera Sede. Mire, y es uno de los principales centros financieros del mundo. Mire Dubái. Dubái tiene el Centro Financiero Internacional de Dubái, que tiene también un sistema de derecho anglosajón, con un regulador financiero independiente, con su propio sistema de resolución de controversias, con sus propias normativas, con su propio regulador financiero. Tiene una autonomía que le ha permitido ser altamente competitivo en esa parte del mundo. Emiratos Árabes Unidos como país tiene ley islámica, ¿verdad? Es un país de derecho islámico que no es tan compatible con la atracción de inversión. Entonces lo que hicieron ellos es crear una zona especial como Dubái, que le permitieron adoptar sistemas legales de otras partes del mundo para que fuese competitivo. Hoy día tiene más de 41 zonas económicas especiales y han logrado transformar su economía. La otra es Abu Dhabi Global Markets, siempre en Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, también con un sistema de derecho anglosajón, con su propio regulador financiero. Uno más reciente es Astana, el Centro Financiero Internacional de Astana, que está en Kazajistán. Kazajistán es un país muy estatista, con una economía intervenida, un gobierno casi comunista, pero como dicen, hasta los comunistas ocupan plata, pues los comunistas ocupan dinero. Entonces Kazajistán, ¿qué hizo? Dijo, bueno, creemos una zona copiando estas mejores prácticas
crearon una zona con derecho anglosajón, con su propio regulador financiero, con su propio sistema de resolución de controversias, y ahora Astana es una capital de un montón de empresas financieras cripto alrededor del mundo. Y Próspera sede es la quinta zona a nivel global que tiene estas características, pero ya se nos están adelantando porque Colombia, en Cartagena de Indias, quiere establecer una zona económica especial, también con derecho anglosajón, con su propio regulador financiero y su sistema de resolución de controversias basado en el arbitraje. Entonces, ¿cómo es que Colombia, casi 10 años después, está queriendo copiar una política pública que Honduras implementó desde el 2013 y que entró en operación en el 2020 y que ahora aquí el gobierno quiere eliminarla, cuando más bien la tendencia es a crear y adoptar ese tipo de zonas para poder atraer la inversión que tanto necesita el país para poder salir de la pobreza? Muy bien, vamos a unos mensajes y regresamos para seguir conversando aquí con el secretario técnico de la sede Próspera, el licenciado Jorge Constantino Colindres. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Ante la Prensa. Estamos hablando de este proyecto tan controversial de zonas de empleo y desarrollo sedes. Licenciado Colindres, otra de las preocupaciones, digamos, que he visto que hay con respecto a las sedes es la de empresarios locales, empresarios hondureños, que dicen que los empresarios que invierten en las sedes tienen ventajas competitivas que los hacen a ellos tener dificultades. Por ejemplo, hablan de una ventaja tributaria y hablan de incentivos que no tiene la empresa privada en el país. ¿Cuál es su percepción de este punto de vista? Sí, mire, yo creo que ese es, yo a quienes me parece que es una hipocresía, francamente, porque en Próspera Sede las empresas pagan impuestos. Claro, son impuestos más bajos, son impuestos más competitivos, pero pagan impuestos. Entonces yo esas críticas se las he escuchado a ciertos sectores económicos que me parece una total hipocresía, porque ellos están en régimen de zona libre, en régimen de Solitur, en régimen de ley de fomento al turismo, y ellos pagan cero impuestos sobre la renta. Es decir, en zona libre no se paga impuestos sobre la renta, no se paga impuestos sobre la venta, no se pagan impuestos de importación, lo mismo en Solitur, lo mismo en fomento al turismo, mientras que en Próspera Sede y en las otras sedes sí se paga impuestos sobre la renta, se paga impuestos sobre la venta. Próspera incluso tiene un impuesto sobre la propiedad, y sobre estos impuestos se cobran, ¿verdad?, las empresas, y de la recaudación total que haga Próspera le pasa el 12% al gobierno nacional. Entonces me parece que ese argumento no tiene sentido. Adicionalmente, hay una ley que yo apoyo estos regímenes especiales, el de zonas libres. Yo estoy a favor de esos regímenes. Lo que quiero decir es de que no es cierto que hay una ventaja competitiva injusta, porque más bien aquí es más caro operar en Próspera Sede, tiende a ser más caro que operar en estos otros regímenes. Incluso la micro y pequeña empresa tenía la ley de apoyo a la micro y pequeña empresa, y ahorita han hecho una nueva versión que les exime de impuestos por 3 a 5 años. Entonces Honduras tiene muchos regímenes fiscales de exoneración y exención de impuestos, y yo estoy a favor de todos y cada uno de ellos. Todos y cada uno de ellos son una forma de darle respiro a la economía, de fomentar la inversión. De hecho, mi primer emprendimiento, mis primeras empresas las acogí. Si no hubiera sido por la ley de apoyo a la micro y pequeña empresa, yo no hubiera abierto empresas para estarle pagando el 37% de mis utilidades al gobierno, ¿verdad? Entonces no tiene sentido. Honduras, entonces el problema se da en que el sistema fiscal tributario de Honduras ese sistema fiscal odia el emprendimiento. Es decir, la administración tributaria detesta, pareciera, el emprendimiento y las empresas, a pesar de que depende de ellas. ¿Cómo es posible que Honduras esté cobrando un 37% de impuestos sobre la renta, como que si fuese Suiza aquí óigame, eso es una de las tasas de impuestos sobre la renta más altas del mundo? Ahora quieren cobrar, y en ese 37% lo incluye el 25% ISR, el 5% de aportación solidaria y el 10% de impuesto sobre dividendos, que todo eso recae sobre las utilidades de la empresa. Entonces,
porque Honduras es tan anticompetitivo, porque es tan opresivo, entonces el propio gobierno en políticas contradictorias dice: pongo altos impuestos, pero lleno el país de diferentes regímenes de exoneración para viabilizar el emprendimiento y la inversión. Entonces es una contradicción de políticas públicas. Y ahora, siguiendo con este asalto a la empresa privada, quieren pasarse con esta ley de justicia tributaria, pasarse a un sistema de renta global, que es lo más incompetente y lo más antiempresa que puede existir, porque todos los países centroamericanos tienen un sistema de renta territorial. Honduras pasaría a ser el único con un sistema de renta global. Eso lo que significa es que los países deben cobrar impuestos sobre las utilidades generadas en ese país. Es decir, si usted genera ingresos en Honduras, le cobra impuesto. Pero si usted está generando ingresos en Estados Unidos, en Europa, en Costa Rica, en Guatemala, Honduras no tiene por qué cobrarle impuestos. Entonces ahora lo que están impulsando el Poder Ejecutivo es cobrarle a las empresas en Honduras los impuestos sobre los ingresos que generen en cualquier parte del mundo. ¿Qué significa eso? Eso es ahuyentar a la gente. Eso, o sea, no venga a Honduras, porque si viene a Honduras, si usted viene a Honduras, le vamos a cobrar impuestos de todos sus ingresos a nivel global. Entonces las empresas holding, las empresas matrices, todas esas se van a que tienen alto poder adquisitivo, cuando más bien deberíamos traer esas empresas financieras, esas personas con altos patrimonios que vengan al país, que confíen, que inviertan, que se sientan seguros. Esa debería ser la política, pero aquí se les está atacando. Entonces, y solo para culminar y para poner los temas en perspectiva real, Honduras tiene 4.5 millones de personas, que es la población económicamente activa. Es decir, la población económicamente activa es de 4,5 millones de personas. La mayoría, el 80%, gana menos del salario mínimo. Oiga bien, gana menos del salario mínimo. Si usted quiere darle empleo formal, decente, que paga bien a esta gente, a estas 4,5 millones de hondureños que están en el país, si usted les quiere dar una buena calidad de vida, ¿sabe qué necesita? Necesita aproximadamente 45,000 millones de dólares de inversión extranjera directa para poderle generar los empleos. Entre 45,000 millones a 70,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, porque eso es lo que cuesta crear cada uno de los empleos, ¿verdad? Multiplique 4.5 millones por 10,000 dólares o 15,000 dólares, que es la inversión requerida para generar un empleo. Honduras, para salir de la pobreza, ocupa 70,000 millones de dólares. ¿Dónde los va a conseguir? ¿Quién los está trayendo? Nosotros trajimos 100, queremos traer 500, queremos traer, y eso en los primeros 5 años. Después vamos a seguir atrayendo más y más inversión, alcanzar varios miles de millones, esa es nuestra meta. Y con los otros regímenes de exoneración de Soli están atrayendo también muchos millones de inversión en turismo y todo eso. Entonces, la meta como hondureños, si queremos sacar este país del subdesarrollo, de la miseria, es atraer 70,000 millones de dólares para poder generarle empleo a esos 4,5 millones de personas que están en el país. Pero el gobierno hace totalmente lo contrario y se ha dedicado a atacar con más casi 100,000 empleos perdidos el año pasado, amenazando los grandes patrimonios, amenazando con grabar ingresos que no se han generado en Honduras, amenazando con expropiar empresas del sector energético, con expropiar gente en la sede, con complicar el régimen laboral, quitando el empleo por hora, liderando e impulsando incluso invasiones de tierra. Entonces esa es la realidad de las cosas, que hay que hablarlo. O sea, pongámonos serios y veamos cómo atraemos estos 70,000 millones de dólares que ocupamos para salir de la pobreza. Y si no estamos haciendo eso, no estamos en nada. Bien, uno de los críticos del tema de las sedes es el vicepresidente del Congreso y expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino. Dice Hugo Noé Pino que las sedes no han cumplido con la expectativa de generación de empleo y de atracción de inversiones que habían prometido. ¿Cómo percibe usted este tema? Bueno, comparemos en 3 años, ¿verdad? Porque las sedes empezaron a operar en el 2020. En el 2020, en medio de la pandemia, en medio de los 2 huracanes que hubieron,
y a pesar de con la inseguridad de que venían elecciones, ¿verdad? Pero en el 2020 empezaron a operar las 3 sedes y hasta el día se han generado más de 3.000 empleos y se hubiesen generado muchísimo más si el gobierno no estuviese entorpeciendo nuestras actividades de atracción de inversión. Entonces las sedes en un par de años, en 3 años, han creado empleos. Para mí eso no es despreciable, para mí eso es importante, son 3.000 familias que están en la sede y pudiésemos haber adquirido más si dejaran de estorbar estos procesos. Ajá, y ellos cuánto, fíjense que las sedes en 3 años han generado 3.000 empleos y ellos en un año se han volado como 70.000, 80.000 empleos. Entonces, si quiere que llevemos la cuenta, pues porque toda esa gente que está bajo empleo por hora, un montón o los despidieron o están de forma irregular. La Maquila perdió más de 40.000 empleos. Es decir, mire todas esas fincas invadidas que el propio gobierno ha propiciado las invasiones o que no se ha dedicado a proteger la propiedad privada. Todas son plantas productivas que la gente ha tenido que trabajar y en algunos casos han salido a protestar a los trabajadores que no pueden seguir trabajando porque la finca está invadida. Entonces, si queremos llevar cuenta, llevemos cuenta. Nosotros llevamos más 3.000 como sede y ellos llevan negativos 100.000 empleos que han destruido solo en un año de gobierno. Entonces, creo que bueno, que Hugo Noé Pino, si bien es un economista y todo, pero una vez que se mete a estos temas políticos, pierde la objetividad. Muy bien, vamos a unos mensajes y continuamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Ante la Prensa. Licenciado Colindres, ¿qué tanto daño le ha causado a este proyecto que se haya politizado el tema? Porque indudablemente el tema de las sedes es ahora un tema de la agenda político-partidaria entre los partidos de gobierno ahora y el principal partido de oposición, en cuyo gobierno, del Partido Nacional, fue que se implementó este sistema. Sí, mire, yo creo que definitivamente le ha afectado bastante. Recordemos que, mire, aquí los hondureños tenemos que ser sabios. Es decir, tenemos que evitar las manipulaciones de los políticos, porque los políticos manipulan la opinión pública y muchas veces va en el propio deterioro de la economía hondureña. Fíjese que cuando se creó el régimen sede, claro, lo creó el gobierno anterior y yo era opositor del gobierno anterior. Ahí hay muchos de mis artículos en contra de las diferentes políticas que ellos implementaron. Pero uno tiene que ser sabio. Si hay un régimen, a ver, los hondureños decimos el gobierno es corrupto, ¿verdad? Decimos el gobierno no sirve, el gobierno es corrupto, el gobierno el anterior causaba problemas y está causando también más problemas. Entonces, si sabemos como hondureños, que todos lo sabemos, que el gobierno es corrupto, incompetente, y se crea un régimen especial que nos permite y nos empodera para que creemos un gobierno local con diferentes instituciones, con diferentes autoridades, con diferentes sistemas que sean más viables y más atractivos a la inversión, ¿por qué nos vamos a oponer? La gente se opone porque la han engañado de que están expropiando tierras, lo han engañado de que es la venta del país a empresas extranjeras, todo lo cual es falso. Es decir, la CEL, le reitero, yo soy la autoridad pública acá, yo soy hondureño, mi cargo es de elección popular una vez que tengamos residentes. Entonces, esos son los temas, ¿verdad? De que a veces se politizan ciertas iniciativas y por haberse politizado se generan percepciones equivocadas. Entonces yo lo que invitaría es que seamos sabios, ¿verdad? De que lo más importante aquí, le reitero, es ver cómo atraemos esos 70.000 millones de dólares necesarios para darle empleo a los 4,5 millones de personas de la población económicamente activa. La CEE no le ha hecho daño a nadie, lo que ha hecho es que Honduras sea más competitivo. Tenemos inversiones en sector salud, aquí hay clínicas muy avanzadas, tenemos inversiones en sector financiero para democratizar el acceso a los préstamos y a los créditos gracias a las instituciones financieras que se han establecido acá. Tenemos desarrollos inmobiliarios que son mucho más asequibles, ¿verdad? Aquí en Roatán, para que la gente de clase media pueda comprar, y también hay desarrollos inmobiliarios de muy bajo costo, que por ejemplo en Morazán le están arrendando en sede Morazán a $80 el mes, a $125 al mes, y le da garantía de seguridad
física, ahí no hay delincuencia, no hay corrupción, no hay todos los problemas que nos aquejan. Fíjese que las 13 son lugares bellos, donde la gente vive segura, donde no hay criminalidad, usted puede emprender, armar su negocio, hay más oportunidades de trabajo, hay gente de capital nacional y extranjero que quiere invertir. Entonces, yo esa es la invitación que le hago al país. Concentrémonos, primero estudiemos, eduquémonos, no creamos lo que dicen los políticos, hagamos nuestras propias investigaciones y seamos sabios, ¿verdad? Todo lo que atraiga inversión, todo lo que genere empleo, eso es positivo. Y todo lo que genere conflicto político, resentimiento, pues eso es negativo y no nos va a llevar a ningún lado. Hay un estudio, el licenciado Colíndez, de la Universidad de Francisco Marroquín de Guatemala, que dice que para el 2050 este proyecto de las sedes en Honduras, no se refiere exactamente a Próspera, sino al proyecto de sedes en general, podría elevar el Producto Interno Bruto, o sea, el ingreso per cápita en Honduras a $36,000, lo cual a mí me sorprendió y me agradó mucho, porque imagínense un ingreso de $36,000 como PIB, que en este momento creo que está en $2,000 y pico, pues sería un cambio realmente fundamental. Claro, y ese estudio, lo que dentro de las premisas es cómo logramos multiplicar el PIB de Honduras, ¿verdad? Y eso lo podríamos lograr manteniendo tasas de crecimiento promedio de estas zonas económicas especiales. Las tasas de crecimiento de este tipo de zonas andan alrededor del 9 al 12%. Si tenemos un crecimiento económico adentro de las sedes del 10%, y en un periodo de 20, 30, 40 años logramos que aproximadamente por lo menos un 11% de la población hondureña venga a trabajar y migre a vivir y a trabajar dentro de las sedes, efectivamente, solo por la capacidad de crecimiento y atracción de inversión, se puede multiplicar el PIB de Honduras por varios múltiplos en solo unas décadas, tal cual lo han hecho otros países del mundo. Si es que la solución a la pobreza, eso no es un misterio, eso está claro. La solución a la pobreza está clara, y Honduras puede pasar en nuestras propias vías de ser un país pobre a un país próspero, desarrollado. Pudiésemos ser uno de los países más ricos del mundo en 20, 30, 40 años. Y la única razón por la cual no vamos encaminados a eso es porque los políticos en su propio interés nos quieren llevar a otro lado, donde solo ellos se vuelven de los más ricos del mundo, pero no la población. Óigame, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, periodos de 20, 30, 40 años, son los países más ricos del mundo. ¿Y qué necesita? Respeto a la propiedad privada, respeto a los contratos, seguridad jurídica, apertura comercial internacional, impuestos bajos, que no haya corrupción en el gobierno. Entonces dice uno, bueno, ¿y cómo lo logramos? Yo a nivel nacional no lo he podido lograr. Yo no puedo, yo por más que he luchado de meter políticas públicas positivas, no he podido a nivel nacional que el país se encamine en la dirección correcta. Pero con este régimen sede, en donde las funciones del Estado se descentralizan a gobiernos locales, y en esos gobiernos locales, como lo son las sedes, podemos aplicar políticas positivas. Claro que podemos crecer adentro de las zonas a un 10%, claro que podemos atraer inversionistas, que podemos que la gente hondureña venga aquí a trabajar y generamos ese impacto de movilidad social que, le reitero, lo han hecho todos estos países que le mencioné. No puede ser que nosotros no podamos. Claro que podamos, eso es lo que estamos haciendo, eso es la visión, y por eso es que pues yo tengo ese compromiso personal que le he dedicado más de 10 años a habilitar este régimen especial, del cual me siento muy orgulloso, y que hoy día ha hecho de Honduras un país mucho más competitivo, y que hemos obtenido la confianza de múltiples inversionistas estadounidenses, europeos, centroamericanos, que han confiado en Honduras porque tiene Honduras el régimen sede, que se han generado oportunidades, y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Y bueno, tenemos un gran reto, son 70,000 millones que tenemos que conseguir como hondureños, y pues nosotros estamos haciendo nuestra parte, y queremos pues convencer a la población y al gobierno de Honduras, sea quien sea que esté, de que esa es la única misión que importa, ¿verdad? ¿Cómo atraemos ese capital para que podamos transicionar el país de un país pobre a un país desarrollado en nuestra generación? Que no tengan que ser nuestros nietos, bisnietos, sino que nosotros mismos lo llevemos
y demos algo bueno aquí en el país. Licenciado Colindres, para finalizar, si este proyecto fuera borrado del mapa por el gobierno actual, ¿cuáles podrían ser las consecuencias para nuestro país en términos de la protección que el gobierno de los Estados Unidos le ofrece a sus inversionistas en el extranjero? Bueno, recuerde que Honduras tiene un compromiso internacional con los Estados Unidos de que va a respetar las inversiones de los ciudadanos estadounidenses en Honduras. Y este compromiso nos beneficia a nosotros los hondureños porque nos ayuda a convencer a que los inversionistas vengan al país. En el caso de las sedes es un buen ejemplo porque las sedes gozan de las más amplias garantías de seguridad jurídica, contratos de estabilidad, tratados internacionales, el tema de la Constitución, los derechos adquiridos. Y si Honduras no respeta las más altas garantías que jamás le ha otorgado a una inversión, entonces ¿qué podemos esperar del país? O sea, nos volvemos un país sin ley, un país sin derecho, donde no importan los tratados, no importan la Constitución, no importan los contratos de estabilidad, los derechos adquiridos. Y entonces, ¿cómo vamos a traer inversión? Entonces nos vamos a sumir más en la pobreza. No es que no vamos a prosperar, es que nos vamos a caer en un hoyo del cual no vamos a poder regresar, ¿verdad? Que eso es lo que hemos visto que pasó en Venezuela, lo vimos un lento periodo, que empezaron a irrespetar todos los tratados, todas las garantías, toda la propiedad privada, y hoy día pues se han quedado sin vuelta atrás, ¿verdad? Es una dictadura socialista con más del 90% de la población en pobreza. Es decir, yo creo que tenemos que optar por un modelo de desarrollo que no puede haber desarrollo si no hay respeto a las leyes, a los tratados, a la propiedad privada, a las inversiones, a la libertad económica y comercial. A eso es lo que tenemos que apuntarle. Si hacemos lo contrario, pues ya tenemos el ejemplo ahí, tenemos al vecino país de Nicaragua, ¿verdad? Con un dictador que él, como le digo, él ha prosperado muy bien. La familia Ortega le ha ido súper bien, ellos sí han tenido movilidad social, pero el resto del pueblo empobrecido, bajo una dictadura. No puede haber libertad civil si no hay libertad económica. Es decir, si no hay libre mercado, si no hay libertad para comerciar, respeto a la propiedad privada, no puede haber libertades políticas. Es incompatible un régimen de libertad personal con un gobierno socialista, estatista, que controle la economía, porque entonces los trabajos, el dinero, todo eso se vuelve dependiente de los caprichos políticos, y entonces si usted no está alineado no tiene acceso a trabajo, no tiene acceso a educación, no tiene acceso a la salud. Así es que no, tenemos que ser conscientes de eso, ¿verdad? Honduras tiene que respetar los tratados, tiene que respetar la propiedad privada, no solo de la SED, sino de la gente del sector energía. Honduras, por favor, tenemos que movernos a proteger la propiedad privada, no podemos tener fincas paralizadas, invadidas. Tenemos que resolver todos estos decenas de miles de personas que quedaron en una situación irregular al derogarse el empleo por hora. Ese es el camino que hay que tomar. Aparte de las demandas internacionales, ¿verdad? Que las demandas internacionales hay una por 10.700 millones de dólares, luego hay otra por, creo que por 300 o 400 millones de dólares. Y ese es un impacto financiero que obviamente no es conveniente para el país. Licenciado Colindres, muchísimas gracias por habernos estado acompañando en esta oportunidad Ante la Prensa y aclarando todas estas ideas preconcebidas que hay sobre las zonas especiales de desarrollo. Le agradezco su comparecencia, lo felicito por vivir en Roatán, que es el sueño de todos nosotros, ¿no? Vivir ahí en el paraíso. Muchísimas gracias. El acceso es libre a la sede, así que bienvenidos cuando quieran venir a ver. Muchas gracias. Un placer. Gracias. El licenciado Jorge Constantino Colindres, secretario técnico de la sede Próspera, que tiene su sede, por así decirlo, en Roatán, Islas de la Bahía. Muchas gracias al licenciado Colindres, gracias a ustedes que siempre están aquí con nosotros ante la prensa.